Muy bien, y después de ver el informe, ahora sí es momento de conversar con nuestras invitadas hoy del programa Faro. Y contanos un poquito en qué consiste el programa Faro. Bueno, en realidad el programa Faro es un programa que es nacional y que la provincia de Córdoba adhiere o se suma a este programa a través del Programa Nacional de Formación Situada, que desde el año 2014 se viene desarrollando en las escuelas públicas de gestión privada y gestión pública también, de todos los niveles, y que de alguna manera afecta a 154 escuelas de la provincia. ¿Cuál sería el objetivo de este programa? Sí, en principio un poco decirte el nombre Faro. Claro, ¿por qué? Claro, el porqué del nombre, porque en realidad el faro es lo que guía, lo que ilumina, y en este caso sería lo que está iluminando el aprendizaje de los alumnos con un norte, va marcando un norte, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras metas, hacia dónde queremos llegar, y en realidad lo que se quiere lograr es que los chicos salgan buenos ciudadanos, ciudadanos críticos. Entonces un poco por el nombre es bastante metafórico en ese sentido. Claro, tiene como objetivo, como meta, poder diseñar en estas escuelas un proyecto escolar prioritario de aprendizajes que puedan favorecer las trayectorias discontinuas de los estudiantes. Ese es el objetivo. Y en forma particular, en los espacios curriculares de lengua y matemática, aunque también se extiende a la parte de la gestión, ¿no? De la gestión directiva de las escuelas, que son digamos, quienes habilitan espacios para que estos proyectos puedan ponerse en marcha. Y un poco la idea también es acompañar a las instituciones en poder delimitar y ver cuáles son las problemáticas de cada escuela, y en función de la construcción de esa problemática ir acompañando específicamente en los espacios curriculares de lengua y literatura. Entonces se acompaña a la dirección de la escuela, al supervisor, hay un acompañamiento, y es un acompañamiento situado, es decir, los tutores, en este caso, quienes orientamos y vamos guiando y acompañando en estos proyectos y en la concreción de los proyectos, vamos a las escuelas y acompañamos de manera situada. ¿Cuántas escuelas hay acá en Río Tercero? En Río Tercero hay una escuela. Una sola. Una sola, y en realidad la provincia está dividida por zonas de inspección, de escuelas comunes, escuelas orientadas y escuelas técnicas. Hablo de escuelas secundarias, ¿no? Y nosotras somos tutoras de una zona de inspección, que es la zona 5 de escuelas técnicas, que no es justamente de Río Tercero, pero abarca el departamento Tercero Arriba, el departamento Villa María y San Justo. Y bueno, en realidad tenemos 4 escuelas con Fabiana y que acompañamos en esto de poder diseñar e identificar cuáles son las problemáticas que se presentan en estas escuelas y poder de alguna manera superar. Por eso dicen que ser escuela Faro es tener el desafío de poder rediseñar y a través del colectivo poder proponer, digamos, metas que puedan superar estos problemas, ¿no? ¿Y cómo se eligen estas escuelas? Bueno, las escuelas por lo general tienen datos, informaciones cuantitativas anuales a través de, por ejemplo, líneas de bases que elaboran al comienzo de año, que son resultados de las distintas instancias de exámenes, de coloquio y demás. Participan las escuelas en operativos nacionales de evaluación, operativos provinciales también. Y todos estos datos, toda esta información, digamos que se lleva a una palabra que por ahí denota una dificultad o no, o hace visibles ciertas problemáticas que escuela no la tiene, y aquellas que tienen mayor dificultad son las que por ahí fueron seleccionadas. Bueno. ¿Cuáles serían las principales líneas de acción? Bueno, las principales líneas de acción son, por un lado, trabajar específicamente en los aprendizajes
de lengua y matemática, apuntalar un poco el tema de la comprensión lectora, de la escritura. La parte de matemática ya lo va. ¿Qué les cuesta más, Jimena. matemática o lengua? Matemática, ¿no? Yo diría que son los dos espacios curriculares más complicados. temidos, sí, Sí. más complicados también, porque y se vinculan a su vez porque, digamos, cuando hablamos de comprensión lectora, ya sea desde matemática o desde lengua o desde cualquier Claro. área, Ujú. y digamos que es una La comprensión obstáculo lectora los para todas las chicos, materias. para todas las Para materias. todas, para todas. Entonces, el tema pasa por preguntarnos como docentes si realmente estamos habilitando en nuestras aulas la posibilidad de que ellos puedan comprender, por ejemplo, ¿Por qué les cuesta matemática. tanto? Varios profesores han dicho de eso. Pero también tiene que ver con una mirada, un ejercicio de introspección nuestra, ¿no? Porque lo que te decía recién, habilito como docente de matemática que los chicos puedan comprender las situaciones problemáticas que propongo, habilito que utilicen diversas estrategias o me limito a un ejercicio combinado. Porque muchos hablan de que realmente hay innovación en el aula, de que proponen distintas alternativas, y cuando vos haces una triangulación de lo que está planificado en las escuelas, que es lo que nosotros vemos cuando vamos a estas escuelas Faro, por ejemplo, y que en realidad pasa en todas las escuelas, no solamente en la Faro. Vos cruzás la información de la planificación, de lo que el docente enseña y lo que hacen los chicos en las carpetas, y digamos que es un espejo de que en realidad no estamos trabajando para que pueda comprender, para que pueda desarrollar capacidades fundamentales, para que se enmarque en la política educativa en cuanto a desarrollo de no solamente de las capacidades, sino también de las prioridades pedagógicas. Sí, y lo que se nota, por ejemplo, en matemática, en lengua, que se considera que es solamente una capacidad que debe desarrollar el profesor de lengua, y las otras materias no. Cuando en realidad siempre hablamos de que lengua es un espacio transversal, es una disciplina transversal, y que es necesario que todas las estrategias que van aprendiendo los chicos de lectura o de escritura se implementen en todos los espacios Es curriculares. fundamental. Es fundamental, entonces tiene que haber un Porque si no lee compromiso. bien, no entiende tampoco, ¿no? Claro, y tiene que haber un compromiso de toda la institución, es un compromiso institucional. Entonces, con esto, volviendo al tema de las escuelas Faro, es poder ver también cuáles son las problemáticas que se observan en cuanto a comprensión lectora, escritura y matemática, focalizar, analizar la problemática y en función de eso marcar o delimitar o ayudar a construir determinadas líneas de acción para llegar a una meta, ¿no? También abarca no solamente matemática, lengua, sino la parte de la gestión. O sea, este proyecto que se diseña en el marco de la Escuela Faro también contempla líneas de acción desde el equipo de gestión directiva, porque a veces hay problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con el clima institucional o problemas de convivencia con los chicos que inciden en los aprendizajes. Entonces, afecta las trayectorias continuas de los chicos, de los estudiantes, y bueno, también el directivo tendrá que ver de qué manera dibuja líneas de acción para que los chicos puedan aprender mejor en las aulas. Y puedan tener una trayectoria sostenida Sí. durante la escolaridad. Y cuando vos recién me preguntabas acerca de los ejes, uno de los ejes es poder implementar redes interinstitucionales para que haya menos, es decir, para atraer a la escuela, al sistema, a estos chicos que en este momento están excluidos, están fuera de la escuela. Entonces uno de los ejes para trabajar es ese, ¿no? Poder implementar estas redes para incluir nuevamente, atraer los chicos a la escuela. ¿Hay muchos chicos que están fuera del sistema? Sí, por lo general el índice de abandono es alto a nivel provincial, no solamente de las escuelas de la zona, es alto el porcentaje, y a veces porque adeudan una materia, dos materias, y en general es matemática y lengua, digamos que no se insertan nuevamente en el sistema, por eso es un desafío. De terminar el secundario por ahí por una o dos materias. Sí. Y son las materias que por ahí Lamentable. obstaculizan la terminalidad. Es decir,
cuando llegan a sexto año, cursan normalmente, pero no terminan, o sea, no rinden las materias que adeudan, y las materias que más adeudan son justamente matemática y lengua. Es histórico. También en el secundario sin el certificado. Sí. Exacto. Por eso el foco de las escuelas Faro está en gestión, por un lado, y las trayectorias escolares continuas, sostenidas, y por otro lado, lengua y matemática. Siempre ¿no? lengua Entonces, y matemática. No es que uno deja los otros espacios curriculares, ¿no? Pero en realidad el foco de Escuelas Faros está en estos dos aprendizajes. Secretaria de Educación, Delia Provinciali, dice que hay que ver cuáles son las problemáticas y después, en base a eso, ver cuáles son las estrategias para resolver los problemas. Es verdad. ¿Caemos en lengua y matemática? ¿Seguimos con lengua y matemática o hay más? No, justamente Faro se centra en lengua y matemática, y cuando habla de las problemáticas, la profesora Provinciali se refiere a que a veces hay una tendencia en las escuelas de enunciar conflictos, o no en términos de problema. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, los chicos no saben las tablas, entonces esa enunciación, no saben las tablas, de alguna manera, bueno, entonces no saben las tablas, no hacemos nada. Es una barrera eso. Es una barrera y ya obstaculiza y de alguna manera no seguimos adelante. Entonces, la profesora Provincial nos dice esto: ¿cuál es el problema por el cual los chicos no saben las tablas? ¿Por qué no las saben? ¿O por qué no pueden comprender un problema? ¿Por qué no identifican, por ejemplo, los datos para poder resolverlo? ¿Por qué? Bueno, hay muchos por qué. ¿Tiene que ver con la enseñanza? Claro, y ahí ¿Enseñanza con el aprendizaje o con las dos? Claro, con las dos. Es decir, y ahí aparecen las cuestiones pedagógicas y metodológicas que, que uno como docente se tiene que plantear. Bueno, a ver, ¿cómo estoy enseñando? ¿Qué estoy enseñando? ¿A qué tipo de chicos va dirigido este aprendizaje? Entonces, ahí habría que resignificar estas... ¿Dónde está la falla, no? ¿Dónde está la falla? Pero también hay una cuestión que, como bien dice Milena, poder mirar la práctica de uno y bueno, en algún momento habrá que pararse y decir, bueno, si no saben leer, pues tendré que enseñarles a leer, aunque tengo un currículum que me diga que tengo que a fin de año ver todos estos contenidos, pero bueno, si no sabe leer, habrá que detenerse en la lectura. Si no sabe los cálculos matemáticos, habrá que detenerse. Ese es nuestro rol como tutores, de acompañarlos en lo metodológico, en lo didáctico y, bueno, priorizar aquellos aprendizajes, ¿sí? Pues va más allá del contenido, en donde tenemos que centrar la tarea y para que resulte, como dice Provinciali también, a veces menos implica más. Es decir, necesito asegurar y priorizar estos contenidos, estos aprendizajes, para que puedan después evolucionar y complejizarse en cuanto a evolución y gradualidad de contenidos más adelante. Si hicieran un balance, ¿cuáles serían las problemáticas más relevantes que han encontrado hasta ahora en las escuelas que asesoran? En el marco de lo que es la educación matemática, está centrado en los chicos tienen dificultades para poder identificar cuáles son las operaciones que me resuelven esta situación problemática. Ese es más allá de que no comprenden a veces el enunciado o no asocian esto a la operación con la estrategia y lo que me lleva a resolver el problema. Entonces, siempre nos remitimos a la construcción del sentido de la operación. O sea, no es solamente el algoritmo. Claro. Entonces, esto es porque fueron construyendo en toda su educación primaria, quizás en los primeros años de la educación secundaria, estos famosos ejercicios combinados, que es una mecanización, una rutina de pasos, de procedimientos, que si bien lo tienen que saber en el contexto de una situación que lleva a que tome de raíz, ¿no? ¿Comienza en la primaria? Comienza en la primaria, comienza hasta en la salita de 4 o 5, porque tiene que ver con el desarrollo del pensamiento matemático. Claro. Por eso llegamos al secundario y nos cuesta tanto matemática. Sí. Y en lengua, bueno, sigue siendo el eje de la oralidad, la escritura y la lectura. Y, por ejemplo, ¿ortografía?
Sí, lo que ocurre que, bueno, el tema de la ortografía, pero nosotros en este momento pensamos en que tenemos que lograr buenos comprendedores de texto y buenos escritores. La ortografía, en cierta manera, no es que pase a segundo plano, la ortografía se va construyendo porque es un contenido disciplinar y no lo podemos obviar, pero hay que apuntar específicamente a la comprensión. A ver, primero que comprendan o que puedan escribir, o que puedan escribir un texto coherente, con sentido, que uno pueda determinar un tema en ese texto y después como profesores vamos puliendo la parte ortográfica. Yo no digo que el alumno publique o escriba con faltas ortográficas, no. Bien. Pero sería lo último en el momento de la revisión o del control, sería la ortografía. Bien. Y bueno, ya después entraríamos en otro plano, que es la parte de la enseñanza específica de la lengua, que no viene al caso ahora. Claro. ¿Desde que han comenzado a trabajar ustedes? ¿Han visto cambios en los profesores, en los directivos? Y estamos en proceso. Digamos, este programa comenzó este año, 2018, y claro, en mitad de año, digamos. Estamos en mitad de año, pero digamos que los avances tienen que ver con que ya tienen, cada escuela, Faro tiene su proyecto prioritario, y en este momento comenzaban a verse, digamos, los trabajos y las actividades en el aula. Así que te podremos contar en noviembre, cuando finaliza, prometido. En noviembre finaliza el programa y los docentes tienen que evaluar, o sea, el equipo de gestión, todo el colectivo de la escuela, evaluar y compartir estos resultados en la instancia final integradora del Programa Nacional de Formación Situada. Por eso decíamos al comienzo que el programa Faro está vinculado, se enmarca en lo que es la capacitación situada. Y justamente en la última instancia de noviembre, ellos tienen que mostrar qué tipo de avances o qué permitió, ¿no?, todo este proyecto, justamente, claro, para después ajustarlo. Porque nosotros en realidad en todo este proceso se parte primero de determinar, bueno, como decía recién Milena, cuál es la situación problemática, cuál es el problema. A partir de este problema se van generando algunas líneas de acción con un cronograma y objetivos y una meta anual. Entonces ahora se empieza a trabajar en esos objetivos, en esos contenidos, y vamos a ver, según cronograma, los resultados. Es decir, ese sería un poco todo el proceso. Se trata de que las metas no sean tan ambiciosas o abarcativas, bueno, teniendo en cuenta el tiempo que nos va quedando, ¿no?, para concretarlo. Pero bueno, estamos en la fase de implementar. Vienen las vacaciones de julio, con lo cual tenemos que esperar ya para trabajar in situ y en concreto la mitad del año, todo lo que pero se han movilizado bastante como departamento, ya sea de lengua o de matemática, entre los mismos docentes, de buscar alternativas y analizar qué está pasando, por qué no aprenden. La verdad que es una pregunta para todos, ¿no? No solamente para estos espacios. Seguro. Es la manera de trabajar y de mejorar, ¿no? Sí. Y en función de esto, discúlpame, yo creo que el ser una escuela Faro es una fortaleza, porque nos está llevando a pensar, repensar, acompañar en estas problemáticas que se van viendo, y creo que los docentes, los directores y los supervisores lo están viendo así, realmente como una fortaleza para la institución. Para mejorar, por el bien de la institución, por el bien de los chicos, de los profesores y de todos. Sí. Las invito a que vayamos a un pequeño corte y enseguida continuamos hablando de este tema tan interesante.